Les decía, hermanos, en un principio, qué bueno fue verlos levantarse de su asiento e ir y saludar a alguien, darle un abrazo y bendecirlo en esta hora. Porque de eso quiero compartir en esta mañana, en aras de lo que nuestro pastor ha estado compartiendo acerca de la comunión. Y he estado hablando acerca de la comunión con Dios, he estado hablando acerca de la comunión que se rompe muchas veces y no permite que Dios venga y se manifieste de una forma. Pero, hermanos, hay una tremenda bendición cuando nosotros leemos uno de los salmos que a lo mejor lo hemos escuchado durante mucho tiempo y lo hemos leído y lo hemos tomado para momentos como estos, momentos de armonía, de coinonía, de acercamiento. Pero detrás, hermanos, de este salmo hay unas riquezas espirituales y hay unos principios que el salmista David estaba poniendo mientras él vivía y escribía el Salmo 133. Así que yo le he llamado, hermanos, a esta meditación armonía y bendición. Y también es subtitulado: la armonía atrae la bendición de Dios. La armonía atrae la bendición de Dios. Yo estaba pensando, hermanos, y decía, ¿por qué hay tanta bendiciones de parte de Dios en estos tiempos que está siendo retenida para las personas, para los cristianos? ¿Por qué de repente ya no podemos ver la mano de Dios como antes la mirábamos? Y me daba cuenta, hermanos, que parte de lo que no recibimos de parte de Dios tiene que ver entre la comunión entre hermanos. Vamos a leer entonces una vez más el Salmo 133. Solo son 3 versículos, hermanos, que encierran una riqueza espiritual, doctrinal y teológica tan poderosa que yo espero que esta mañana, cuando usted salga de este lugar, usted pueda entender las palabras del salmista David cuando escribió en su puño y letra estas palabras de bendición. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, diga conmigo, hermanos, esta parte, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Incline su rostro, vamos a orar al Padre. Dios, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que nosotros no somos los que damos este mensaje, sino es el Espíritu de Dios. Te pido, Padre, en esta hora que sea tu presencia misma la que pueda ministrarnos a través de la palabra, de los que reciben aquí en la casa de Dios, como también aquellos que estarán viendo por medio de las redes sociales. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Armonía y bendición. Mire qué interesante, hermano. El Salmo 133 se le conoce, hermanos, como un salmo o un cántico gradual. Esa es la connotación o el nombre que se le da al Salmo 133 de un compendio de 15 salmos que son todos de cánticos graduales. Son 15 de estos 15 salmos. Hermanos, David escribe 4, incluyendo el Salmo 133. Estos salmos van desde el Salmo 120 hasta el 134. Cuando usted los lee, usted se dará cuenta que ahí en el subtítulo menciona y dice cántico gradual. Pero ¿qué significaba o de qué se trataba, hermanos, acerca de esta frase que se le menciona a los salmos? Porque resulta, hermanos, que cuando el pueblo de Israel en su peregrinar hacia Jerusalén, cuando recibían alguna convocatoria, ya sea para adorar a Dios o para una asamblea, que generalmente no era siempre, sino que era cada cierto tiempo en el año, todo el pueblo se encaminaba hacia Jerusalén. Y algunos escritores mencionan que en el lugar donde ellos subían, básicamente habían graderíos, había
iban en pendiente. Entonces, a medida que ellos se reunían como pueblo para llegar a adorar a Dios en el lugar donde lo iban a hacer, entonces ellos empezaban a cantar himnos. Y a medida que iban empezando, iban en medio del camino y estaban por llegar al lugar donde iban a adorar, el cántico iba creciendo a tal grado que se escuchaba, hermanos, como el pueblo estaba cantando al Señor. Eran más de 1 millón de judíos, de hebreos, los que caminaban en el peregrinaje. Y era un tiempo, hermanos, tan impresionante, porque yo creo, hermanos, que cuando uno ve a una persona cantar, uno puede decir qué bonita la voz, qué bonita se le escucha la voz. Pero cuando hay 4 personas cantando, entonces alguien puede decir, ok, la voz de la persona principal se le oye bonito, pero con las 3 que tiene alrededor haciendo armonía, se le conoce, entonces se oye mucho mejor. Pero cuando ya no hay solo 4 hermanos y de repente vemos aquí a 15 hermanos cantando, se escucha mucho más bonito. Y no digamos si hay 100 personas. Ahora imagínense, hermanos, 1 millón de personas, todos adorando juntos al Señor mientras se dirigían para la convocatoria en Jerusalén. Esa experiencia, hermanos, marcó la vida del salmista David, quien al observar, quien al ver esta acción del pueblo, entonces se alegró tanto y escribe el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y otro breve comentario de la importancia del Salmo también. Así como nosotros tenemos alabanzas que repetimos en las reuniones o en nuestros cultos, el pueblo de Israel también tenía una especie de himnario que lo entonaban durante la peregrinación hacia Jerusalén. Por eso es que en las Biblias, como les dije al principio, si usted lee cada uno de estos salmos, son 15 salmos que se consideran como canciones o cánticos graduales. Usted va a ver ahí que en todos estos salmos, desde el 120 hasta el 134, todos estos salmos se cantaban o se cantaron en este peregrinaje para Jerusalén. Entonces a mí me llamó la atención, hermanos, me llamó la atención porque en algún momento la Biblia habla mucho acerca de la unidad. La Biblia habla mucho acerca de la comunión, así como la comunión con el Padre, la comunión también entre hermanos. Pero tomando y leyendo el Salmo 133 y estudiando a profundidad el significado, hermanos, exegético que este salmo tiene, me daba cuenta que hay, hermanos, una motivación para los tiempos que estamos viviendo, para que aprendamos, hermanos, a convivir en armonía, para que aprendamos, hermanos, a vivir todos juntos. Miren, que yo recuerde hasta el momento, que yo lo recuerde y que yo tenga memoria, hasta el momento yo siento que yo no tengo ninguna discordia con nadie, ni con mi esposa que está aquí. Amén, ¿verdad, hermana Jackie? Pero el problema es, ¿quiénes pueden tener discordia contra mí? Eso es lo que yo quizás no sé en algún momento. Y ahí es donde nos vemos nosotros, hermanos, en algún momento en situaciones donde mientras una persona no sabe que a lo mejor está haciendo sentir mal a otra persona, esta persona camina tranquilamente, pero la otra persona no puede caminar tranquilamente porque hay algo que dañó el corazón. Y yo tengo que decirles, hermanos, que entre las relaciones interpersonales que nosotros vivimos a diario en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en todos lados donde andamos, hermanos, siempre van a haber conflictos. A ver, diga conmigo, conflictos. Yo les pregunto esta mañana, ¿quién de los que está aquí nunca ha tenido un conflicto con una persona? Lo tenemos a diario, hermano. Vamos en el tráfico, pasamos a la gasolinera, estamos en un establecimiento y en algún momento, hermanos, tenemos problemas con alguien. Y si nos vamos más cercano a nuestra realidad, en nuestras casas, hermanos, ¿quiénes de los que están aquí me podrán decir, pastor, yo nunca he tenido conflicto en mi casa? Mi casa es el lugar de paz, mi casa es el lugar donde ahí ni una mosca molesta. ¿Quién podrá decir eso esta mañana?
Si es el primer lugar, hermano, donde recibimos los conflictos. ¿Con quién más se enoja usted en su vida, hermano? Con su cónyuge, con sus hijos, con los que viven con usted, con todos, hermano, porque los conflictos son parte del desarrollo, hermanos, de las personas. Pero el problema es que nosotros permitamos que los conflictos, hermanos, nos rompan la comunión o nos quiten lo que el salmista dijo, porque recuerden que las palabras de David también son connotaciones de alguien que era un excelente músico. Y siendo David músico y tratando de escribir un poema espiritualmente hablando, hermanos, se da cuenta que la mejor palabra que utiliza para ver lo que estaba sucediendo con todo el pueblo es la palabra armonía. A ver, diga conmigo, armonía. La armonía, hermanos, ¿qué es la armonía? Miren, encontré de una manera tan simple que la armonía tiene que ver con paz. Donde hay paz, hay armonía. Encontré que la armonía tiene que ver con conformidad. Le dice el esposo a la esposa: ¿estás conforme con lo que vamos a recibir en este nuevo empleo que tengo? Ni modo, pero sí, démosle. Conformidad también es un sinónimo de armonía. Significa concordia y también acuerdo. Entonces, hermano, la armonía es básicamente tener paz, estar en conformidad. Oiga esto, hermano, porque muchas veces nosotros no vamos a estar de acuerdo con algunas cosas dentro de una comunidad. Y si usted está conmigo, dígame amén, porque es cierto, hermano. O sea, hay esposas que no están tan felices, hay hijos que no están tan felices, hay empleados que no son felices en su trabajo, pero por la necesidad quizá ellos se quedan ahí y trabajan bajo la diversidad de pensamientos que hay en ese lugar. Entonces dice: yo no estoy muy de acuerdo con lo que el jefe está haciendo, mas sin embargo me voy a sujetar porque no es mi empresa, o yo soy un empleado aunque yo no estoy de acuerdo. Y trata la manera, hermanos, de buscar un acuerdo o una conformidad, de decir: aunque yo no estoy de acuerdo, pero me conformaré a hacer las cosas de la manera mejor posible para que esto funcione. Y vivimos en ese ambiente día y noche. La armonía y sus formas generales que se aplican a los sonidos. Por ejemplo, en la música, es lo que estábamos hablando, hermano. No es lo mismo que alguien toque una nota en el teclado, pero en la guitarra se toque otra nota. Cuando usted lo escucha, aunque usted no sea músico, usted va a decir: hay algo ahí que no está, hay algo ahí que no se oye bien, no entona. Porque la armonía hace que las cosas queden exactamente, hermanos, en el lugar correcto. Y cuando nosotros aplicamos estos principios de la armonía, nos damos cuenta que por eso David mencionó: qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. ¿Por qué? Lo que estaba diciendo es que están encajando a pesar de sus diferencias o a pesar de sus pensamientos. Mire, lo contrario de armonía, hermanos, es la disonancia. Entonces, cuando usted escucha el teclado o escucha la voz o escucha un instrumento que no está acorde a la nota que es, lo que va a suceder ahí es que ya no hay una armonía, sino una disonancia. Y alguien está inquieto diciendo: no, hay algo que pasa ahí, algo pasa ahí, no se escucha bien. Entonces, en la iglesia nosotros podemos también ser disonantes en algún momento. O sea, en algún momento decimos: no, es que algo no suena bien en la iglesia, algo no está sucediendo bien en el cuerpo de Cristo, y veo que hay algo ahí que no cuadra. ¿Por qué? Porque posiblemente se ha perdido la armonía. Disonancia es desproporcionado, disconforme, discrepante, descontento, contrario, chocante, y en la música, desacorde, discorde o inarmónico. Esos son conceptos básicos que dice el diccionario acerca de esta palabra que utilizó el salmista David. Entonces, hermano, quiero rápidamente en esta mañana ver estos principios que nos pueden ayudar a nosotros no a solamente buscar la unidad o la armonía como cuerpo de Cristo, sino a darnos cuenta del impacto que fue para David
haber visto el peregrinar de un pueblo, hermano, que ahí iban personas que no estaban de acuerdo. Incluso algunos creen que no solamente iban judíos, algunos creen, hermanos, que iban de todas las religiones. Algunos escritores mencionan que el peregrinar era tan grande, y cuando David vio eso, él dijo: no puede ser, estoy viendo algo increíble. Veamos entonces, hermano, cómo alcanzar las bendiciones de Dios por medio de la armonía entre hermanos. En primer lugar, quiero decirles, hermano, que la armonía entre hermanos, dijo David, es buena y deliciosa. Diga conmigo: buena y deliciosa. Oiga, qué interesante. La unidad entre el pueblo de Dios es buena y deliciosa. Por eso dijo el salmista: mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjense que encontré algo bien interesante, porque en algún momento nosotros creemos, hermano, que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, pero con nuestro hermano o con otro hijo de Dios no estamos bien. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de estar cerca de Dios, pero estamos lejos de nuestro hermano, entonces sucede ahí algo que no concuerda, algo que no ayuda, y Dios dice: no puedo yo continuar, no puedo yo entrar en un proceso de bendición cuando hay disonancia. Entonces, la palabra mirad del Salmo 133 empieza con una exhortación. O sea, como queriendo decir, todos estaban con los ojos abiertos, todos estaban viendo lo que estaba sucediendo, pero el salmista hace énfasis, dice: mirad. Y yo me imagino, hermanos, a este hombre corriendo por todos lados diciendo: miren, mirad. Porque daba, hermanos, una idea de que no era común lo que estaba pasando. Hermano, ¿qué va a pasar el día que sus hijos adolescentes se levanten por la mañana y usted llega al cuarto y los encuentra los dos de la mano orando al Señor? Y el otro ayudándole a doblar la ropa, y el otro lustrándole los zapatos y todo. Ah, no, la esposa va a gritar y va a decir al esposo: mira, vení, quiero que veas lo que está pasando. Esa admiración de David, hermano, nos enseña a nosotros lo importante que era para David ver la comunión que estaba sucediendo en este momento. Es decir, presten atención. Lo que sigue es importante y merece tener nuestra atención. No podemos dejar pasar por alto lo que está pasando. Cuando usted, hermano, resuelve un conflicto, cuando usted se acerca a sus hermanos y deja, como decía el video, hermanos, que lamentablemente la iglesia es el único ejército en terminar con sus propios soldados. Cuando usted deja a un lado discrepancias, descontentos y situaciones difíciles, y usted, hermanos, llega donde la persona que le ofendió o viceversa, como sea, y le dice: hermano, hermana, aquí estoy. Sé que no han sido los mejores momentos, pero aquí estoy para servirte. Quiero que sepas que yo no tengo nada contra ti. Espero que tú no tengas nada contra mí. En ese momento en el cielo también se hace, hermanos, una tremenda alegría, y todo el mundo dice: miren lo que está pasando ahí. Hermanos, esa estadística que mencionaba el video en Estados Unidos, porque fue la que yo pude encontrar de la manera más fácil, me daba cuenta, hermanos, que hay una cantidad fuerte de personas que se están yendo de las iglesias. Y esto es una realidad que no podemos nosotros negar. Se van de las iglesias, hermano, solo por una razón: porque no hay armonía. Porque no hay armonía. Quiere decir que Satanás sabe cómo utilizar la desarmonía para dividir una congregación, o para dividir una familia, o para dividir un trabajo. El enemigo tiene la frase: divide y triunfarás. Pero en el Señor, hermano, mientras más unidos, tenemos la victoria. Y una cosa le voy a decir, bíblicamente, mientras estamos más unidos, entonces viene la bendición de Dios. Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Aleluya. Charles Spurgeon declaró lo siguiente: es una maravilla que rara vez se ve. Por tanto, mirad, dijo él, se puede ver porque es la característica de los verdaderos santos. Por lo tanto, no dejen de inspeccionarlo. Es digno de admiración. Hagan una pausa, mírenlo. Por eso estamos detenidos ahora
en la exclamación de David diciendo: mirad, mirad. Y esto los seducirá para que lo vean, para que lo imiten, por lo tanto obsérvenlo bien, mencionó Spurgeon. Por eso es importante, hermanos, ver detalles tan necesarios en la palabra de Dios, que no solamente nos hagan tener conocimiento, sino que nos hagan reflexionar. Ahora entiendo esas palabras, ahora las entiendo. David llama nuestra atención sobre algo que no solamente es bonito, sino sobre algo que él lo menciona como algo bueno y delicioso. Quiero que en los próximos 5 segundos, hermano, ahí en su mente piensen 2 cosas. Piensen algo bueno para usted y algo delicioso para usted. Yo sé que algunos están pensando en el desayuno ya. Piensen algo bueno. ¿Qué es bueno para usted? Esto es bueno, pastor, como decía el hermano Gerber. Qué bueno que dieron asueto porque pude descansar o pude relajarme. Qué bueno, qué delicioso. Es que a pesar de que estuvo lloviendo por una semana y hubieron estragos, pero escuchar la lluvia por las noches, ¿verdad? Sin ganas de levantarse en la mañana, en la ventana, escuchar ahí la brisa y los pajaritos y todo. Qué delicia. O un buen café, hermano, de esos cafés que verdaderamente pues llevan al cielo. O sea, que uno diga: qué café más delicioso. Es bueno porque refleja el corazón de Dios y el propósito de unidad entre su pueblo, también descrito en Juan 17, 21, 23. Y aquí sí entra el tema de la unidad que Jesús mencionó. Por eso es que es bueno, hermano, como dijo el salmista David, que nosotros vivamos juntos en armonía. Porque es bueno. No solo porque nos ayuda, hermanos, a crecer, no solo porque nos ayuda a caminar y a llegar a los lugares donde queremos llegar, sino porque Jesús también estaba interesado en la unidad del cuerpo de Cristo. Y podemos ver lo que dice Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Para que todos, dijo Jesús, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, hablando de los discípulos o de nosotros, sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Oiga, hermano, para que el mundo, quiere decir que cuando hay unidad, hermano, nosotros podemos impactar a los demás. Mientras más unida es una congregación, una familia, un negocio o cualquier trabajo, entonces impactará más a los demás. Y esto lo dijo Jesús: para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, dijo Jesús. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca, una vez más, hace énfasis, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Más adelante, hermano, les voy a decir por qué Jesús mencionaba incluso para que el mundo crea. La unidad es tan importante, hermanos, aún para que aquellos crean. También es delicioso porque hace que la vida en común como el pueblo de Dios sea mucho más agradable. Hermano, ¿cuántos se alegran cuando viene el día de la casa de Dios y dice: voy a ver a mi hermano, a mi hermana? Me alegra porque no solo me abraza, no solo me saluda, siempre me dice: ¿ya comiste? No, brother, él ya sabe, pero vamos a comer. Y ahí entran aquellos tiempos, hermano, aquellos momentos donde dicen por ahí: las comidas son los mejores elementos para la unidad. Y eso es cierto. Eso es cierto, hermano. Y es delicioso estar juntos, estar compartiendo, tener temporadas increíbles. Es cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos juntos en armonía. Mire, indica una repetición también aquí. Por eso es que hay que detenerse una vez más en mirar, porque dice en 2 ocasiones: cuán bueno, cuán delicioso. Oiga qué interesante. Cuán bueno y cuán delicioso. Hermanos, los creyentes deben de trabajar para tener relaciones buenas y pacíficas con los demás. Romanos 12, 18 lo dice claramente. Si es posible, dijo el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque donde hay paz, hermanos, hay armonía.
Donde hay paz, hay comunión. Donde hay paz, hay comunidad. La gente vive tranquila. No hay guerra, no hay luchas, no hay situaciones que nos puedan desconectar, porque prevalece la paz. Pero aquí el enfoque, hermano, también está en la paz de las relaciones entre el pueblo de Dios. En nuestros tiempos debemos ver la armonía como algo bueno y delicioso para que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Y no permitir que los conflictos nos separen. Que los conflictos nos separen. Usted sabe, hermano, que los conflictos han separado las mejores familias. Usted sabe que los conflictos han separado los mejores amigos. Y es duro decirlo, pero los conflictos muchas veces, hermano, han separado a los mejores hermanos, a los mejores guerreros, a los mejores hermanos, hijos de Dios. Y si el diablo puede mantener desunida a la iglesia, entonces la iglesia estará decayendo y no estará avanzando, porque, hermanos, cuando todos estamos unidos podemos llegar más rápido a lo que queremos. Hay una historia que cuenta en Filipenses 4, 2 al 3. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Usted ya lo ha escuchado. Y es de acerca de dos hermanas guerreras. ¿Cuántas hermanas hay aquí que digan amén? Pero hermanas guerreras. Hay dos hermanas que el apóstol las menciona como guerreras, pero que estas hermanas en algún momento tuvieron una discrepancia. No me pregunte qué, porque no dice la Biblia, pero póngase a pensar lo que quiera, hermano. Se enojaron porque no la invitó a comer, se enojaron porque a lo mejor ella siempre agarraba la batuta y no le dejaba que ella cantara las alabanzas. Cualquier cosa que usted quiera pensar. Pero dijo el apóstol: ahora le ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Eran mujeres que estaban unidas, pero la discordancia, la situación, hermano, las separó. Y cuando hay separación no hay propósito. Cuando hay separación no se cumple el plan que esté establecido. En segundo lugar, la armonía, dijo el salmista David, es como óleo en la cabeza y rocío que refresca. Miren, aquí hay dos metáforas que el salmista David utiliza como figuras para darnos a entender lo que él vivía y la experiencia que usted puede vivir, hermanos, cuando usted vive en perfecta comunión unos con otros, o cuando estamos en armonía. Como cuando usted llega a un lugar, por ejemplo, usted lo tratan bien y usted dice: pastor, viera qué bueno lo tratan ahí a uno. Usted va a un establecimiento y lo tratan mal y usted sale quejándose. Pero la experiencia que uno vive cuando hay una comunión, cuando hay armonía, se puede percibir y uno puede decirlo con otras palabras. Y David menciona dos metáforas que nos dejan una enseñanza muy, pero muy profunda. Primero, hermanos, aquí habla del óleo. Dice: es como óleo sobre la cabeza y como el rocío sobre el monte. Hay dos metáforas aquí que cuando yo las estuve leyendo, hermanos, me di cuenta que hay una riqueza espiritual de bendición para nuestra vida. Empecemos con el óleo, hermano. El óleo, también conocido como el aceite de la unción, porque aquí se refiere directamente a aquella experiencia cuando Aarón estaba siendo consagrado para ser sacerdote. Entonces, lo primero que a David se le vino a la mente es la experiencia que él tuvo cuando él fue declarado sacerdote y cuando se derramó el aceite sobre su cabeza. Por eso dice el texto, hermanos, es como el buen óleo sobre la cabeza. Y mire qué interesante esto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Oriente, era común ungir con aceite. A veces como un saludo a la entrada de una casa. En Lucas capítulo 7, versículo 46, Jesús lo dijo: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Entonces vemos, hermano, que era una costumbre que se daba en el antiguo tiempo de poder derramar aceite. Y mire qué interesante, porque también esto se hacía para refrescar al que estaba recibiendo el aceite y darle un buen olor. Porque usted sabe, hermano, que la gente llegaba
y llegaba de alguna manera sucia, sudada, cansada, y el aceite, hermanos, tenía elementos aromáticos que permitían una frescura. Entonces, cuando se derramaba el aceite en la cabeza de las personas, de los invitados, lo que se hacía prácticamente es darle frescura. Yo no sé, hermanos, cuántos sienten frescura en esta mañana, y no me refiero al calor, sino a verlo a usted aquí sentado, a verlo aquí en la casa de Dios, a verlo aquí, hermanos, que estamos juntos en este lugar. Algunos cristianos dicen: ojalá que cuando el Señor venga nos encuentre aquí en la casa de Dios, para que vea que estamos juntos. Mire qué interesante. Entre el pueblo de Dios y la unidad también debe haber un refrescar, hermanos, que cree una atmósfera agradable para todos. Como vuelvo y le repito, hermano, no somos monedita de oro para caerle bien a medio mundo, dijo alguien por ahí. Pastor, es que mi carácter así es, mire, es que yo soy explosivo, es que yo aquí, yo allá, no importa, hermano. Si Jesús pudo lidiar con 12 caracteres diferentes, incluyendo aquel que era bravo, nosotros también podemos aplicar el principio en nuestra vida y saber quiénes son los enojados, y saber quiénes son los débiles, y saber quiénes son los aquí o allá. Podemos hacerlo, hermanos, pero viviendo en armonía. Y usted dirá: pastor, ¿qué quiere decir? Que entonces yo tengo que aceptar que el otro sea aquí y allá. Hermano, si es que miren, nadie nos ha llamado a nosotros a cambiar a los demás, y lo único que cambia es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que el Señor Jesucristo utilizó una hipérbole cuando dijo: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en tu ojo? Exageró el Señor con el punto de querer decir: no podemos arreglar lo demás y todavía yo no puedo arreglar lo mío. Entonces, hermano, a lo mejor usted no es enojado como otro, pero a lo mejor usted quizás es demasiado lento. Y todos dicen: ya vino aquel. No, no ha venido. Siempre el que llega tarde. Van a comer y entonces el último en quedarse comiendo, esperémoslo porque ni modo. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una particularidad dentro del cuerpo de Cristo, pero cuando nosotros vivimos en perfecta armonía, se vuelve una frescura. Hermano, cada vez que usted ve a alguien, por favor, derrame el óleo sobre su cabeza. Cuando usted lo saluda, cuando usted lo bendiga, cuando usted lo abraza, cuando usted le da la mano, sin importar, hermanos, si esta persona haya hecho algo en contra suya o no. Entonces, miren, era el descendiente también, el que estaba en el sacerdocio, estaba siendo ungido, y en ese momento, hermanos, vemos cómo vive la experiencia desde la cabeza a la barba y hasta el borde de su vestidura. Esa era una experiencia increíble, hermano. Y David pudo verla así. Cada vez que nosotros estamos en la casa de Dios, tenemos, hermanos, que aprender a refrescarnos en el Señor, no solo en su presencia, sino también en la comunión fraternal unos con otros. Mire, como el rocío en los montes, es la otra metáfora que utiliza también. El monte Hermón, hermanos, es el monte más alto de Israel. Y estuve viendo por ahí un documental donde básicamente es el lugar más frío de Israel, es el lugar donde la brisa es más fresca. Y siendo el monte más alto, hermanos, bendice al más pequeño. A ver, diga conmigo: siendo el más alto, bendice al más pequeño. Porque muchas veces, hermano, el alto, el grande, bendice al pequeño, y eso es armonía. Habrán situaciones adversas, el pequeño bendecirá al grande, y eso es armonía. ¿Y cómo hace esta ecuación, pastor? Porque usted se da cuenta que quien ungió a Aarón, por ejemplo, era el hermano menor. Pero ahora que menciona la metáfora de un monte, el monte más alto, dice que este monte es como el rocío de Hermón, porque dice que desciende al monte de Sión. O sea, todo el beneficio que el rocío caía en aquel entonces no solamente era para el monte alto, sino para los que estaban también abajo. Cuando nosotros vivimos en armonía, hermanos, lo que hacemos es bendecirnos unos a otros. Cuando vivimos en armonía, hermanos, lo que hacemos verdaderamente es ayudarnos en los momentos más difíciles. No solamente, hermanos, en los momentos de alegría, también en los momentos de luto, en los momentos de dolor, cuando ha pasado una situación muy, pero muy difícil. Entonces, la unidad entre el pueblo de Dios hace que la vida sea próspera y saludable. Oiga, esto es bíblico, hermano. Lo vuelvo a repetir: la unidad entre el pueblo de Dios hace que la vida sea próspera
y sea saludable. Y sea saludable. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí vemos la bendición, hermano, de parte del Señor, la prosperidad que Dios trae para los hijos. Y termino en tercer lugar: la armonía atrae las bendiciones de Dios y la vida eterna. Porque yo lo decía al principio, hermano, no solo son las bendiciones de Dios, sino que donde hay unidad habrá gente viniendo a los pies de Cristo. Dijo un pastor reconocido en cierta ocasión de una iglesia muy grande: donde usted vea que hayan personas aceptando a Cristo, es porque ahí hay unidad. Y todos dijeron: ¿por qué? Porque la gente nueva que llega a una congregación es gente observadora, que mira, que, como dicen en buen salvadoreño, se echa el rollo. Esta es la iglesia que me va a hacer crecer. Esta es la iglesia donde yo voy a ver las bendiciones de Dios. Porque no solo a mí me atienden, porque se vive una armonía. Entonces, dice la palabra del Señor, terminando en el versículo 3 del Salmo 133: porque allí envía Jehová, diga conmigo, bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Recuerde, hermanos, sin unidad no hay bendición. Sin unidad no hay bendición. Y creo que aquí hay algo también que Jesús mencionó, solo para recordar esta frase: sin unidad no hay bendición. Sin unidad nuestras oraciones están estorbadas. Hermanos, sin resolución de conflictos en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestro cónyuge, con los compañeros de trabajo, hermanos, si no hay resolución de conflicto, entonces, hermano, van a haber oraciones que no sean contestadas. Dice Mateo 5:23 al 24: por tanto, tú, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta la ofrenda al Señor. Yo no sé, hermano, yo no sé si en algún momento a usted le ha pasado cuando usted viene aquí al altar y de repente el pastor o alguien está ministrando y usted tiene una gran necesidad y está aquí y de repente usted está llorando, pero a la par suya se pone aquella persona que a lo mejor le ha hecho un daño o han tenido alguna discordia y usted no puede concentrarse. Ya sea porque usted esté aquí de repente o esta persona esté sentada. Hemos escuchado, hermanos, yo sé que no es aquí en el templo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero hemos escuchado, hermanos, de aquellos mensajes que dicen que uno se sienta en aquel lado y el otro se sienta en el otro lado, uno se va para arriba y otro se queda abajo. Y hermanos, y ahí estamos como puntos de fuga, tirándonos en diferentes lugares. Algunos dicen: yo me quedo sentado en la silla 10 minutos para que todos salgan, porque pastor, viera que me cuesta salir con el montón de gente, hermanos, y no está llena la iglesia. No, es porque quiere que salga primero esa persona. Mire, hermano, a lo largo de mi vida yo he llegado a entender, hermano, que cuando estamos pasando por una situación de discordia con alguien, lo más saludable, lo más recomendable es que usted vaya, y nuestro pastor nos ha dicho esto, y usted le pida perdón. Como decía él, si usted no es el que ofendió, es el ofendido. Usted dice: ¿y por qué yo si yo no ofendí? No, pero la logística de Dios y la lógica de Dios es muy diferente. Muy diferente. Usted puede llegar donde alguien, y yo quisiera que a través de todo el análisis que hemos tenido el Salmo 133, usted se quede con la última parte. ¿Dónde están las bendiciones que no recibo? ¿Por qué no hay almas que vienen a los pies de Cristo? ¿Será que realmente estamos desunidos? ¿Qué necesitamos hacer para ver el cuerpo de Cristo en victoria? Necesitamos tener un corazón dispuesto, un corazón arrepentido. Aún el mismo David mencionó en muchas ocasiones: cree en mí, Señor, un corazón limpio
Necesitamos venir, hermanos, con un espíritu de humildad delante de Dios. No humillarnos delante de las personas quizás, pero delante de Dios, decirle: Señor, perdóname. Yo sé que suena muy feo, porque a mí me pasó en una ocasión cuando era muy adolescente. Por cosas de la vida yo me enojé con una compañera del colegio, pero por cosas de jóvenes. Pues no te hablo, me dijo. No me hables. Pasaron los años y me agarré tan fuerte eso, hermano, que no era que yo tenía odio contra la persona, pero me agarré muy fuerte de esto. Que yo la miraba en el bus, y cuando la miraba yo me hacía para otro lado y le daba a conocer que ella me dijo: no me hables. Cuando pasaron los años y pues uno va madurando, uno se da cuenta, hermanos, que está cometiendo errores. Y un día el Espíritu Santo me ministró muy fuerte, porque yo estaba tomando una actitud como de un inconverso. Mira, hermano, lamentablemente hoy en día estamos viviendo esos tiempos que el creyente ahora se comporta como inconverso y el inconverso como creyente. Porque ahora es más el inconverso llevando comida, llevando víveres, llevando cosas, haciendo obra social, y la iglesia no. Yo me sentía como un inconverso. Yo dije: no puede ser, ¿qué estoy haciendo? Me dio vergüenza. Dios me ministró y me llevó, hermanos, al punto que tomé el valor y llegué y le dije: hola. Y ella me dijo: hola. Así como: ¿por qué me hablaba? Y yo le dije: mira, sé que fue una tontera lo que vivimos hace tiempo, una cosa de adolescente, pero lo hicimos tan serio y nos ha llevado a un punto de que los dos somos cristianos y no estamos dando testimonios, porque Jesús dijo: para que también aquellos crean. Qué duras son estas palabras, que a uno le digan: para ser como usted prefiero quedarme en el mundo, para ser como fulano prefiero quedarme en el mundo. Por eso la gente no quiere venir a la casa de Dios, porque en vez de encontrar el amor, porque en vez de encontrar la unidad, porque en vez de encontrar, hermanos, quizás la reconciliación, lo que encuentra son conflictos internos. Y necesitamos entregarle esto en las manos del Señor. No porque vino el pastor Oscar a predicar este domingo, sino, hermanos, porque la palabra de Dios así lo declara también, y nosotros nos regimos a la palabra de Dios. Y el salmista David le atinó y dijo: miren qué bueno, miren qué delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque ahí es donde envía el Señor la bendición, porque ahí es donde las almas se convierten. Cuando estamos unidos es cuando el Espíritu Santo obra. Piense un poquito, hermano. Si ese hermano, esa hermana, esa persona, porque puede ser tal vez alguien que no sea cristiano, ay, ojalá que le vaya mal en la vida. Fíjense las palabras que decimos nosotros. Y si nos damos cuenta, estamos ahí: ay, qué bueno, yo sabía que le iba a ir así. Porque no, hermano, yo le digo una cosa: piense si esa situación que le pasa a aquel que usted no le agrada le está pasando a su familia, a su hijo, a su esposa. Nadie, dijo alguien por ahí, le desearía lo peor ni a su enemigo. Hermano, ponga su mente en blanco un momento. No estoy haciendo ningún tipo de psicología esta mañana, pero ponga su mente en blanco un momento y déle resetear a su cassette ahorita. No, ya todas estas cosas las voy a quitar. Señor, estas son basuras que están ahí, que no permiten que el sistema funcione bien. Necesito estar libre. Y yo no le voy a decir en esta mañana: mire, levante la mano el que se siente, o vaya. No necesito, porque la palabra actúa por sí sola. Porque si penetra, hermanos, en la tierra fértil, el Señor hará lo que tenga que hacer. Pero yo solo le digo algo: pruebe lo que dice la palabra de Dios. Pruebe. Si la palabra de Dios dice que es bueno y agradable vivir en armonía, y que ahí envía la bendición el Señor y la vida eterna, pruebe nada más esta semana. Practique lo que la palabra de Dios dice. Y usted me contará después: dirá: pastor, mire, yo estaba ciego, había permitido que llegara el odio, que llegara toda la situación en mi vida, y ahora me siento libre. Ahora veo cómo Dios no solo ha abierto las ventanas de los cielos, ha abierto cataratas de bendición sobre mi casa. Y créale al Señor, hermano, que Dios realmente le va a dar a usted la capacidad, no de humillarse ante los demás, sino de venir humildemente, reconociendo que muchas veces necesitamos reconocer, hermano, que nosotros somos los que estamos cometiendo el error. Incline su rostro, vamos a orar. Padre,
Te damos gracias en esta hora, Señor, por la vida de la iglesia. Sobre todo porque no solamente tú, Señor, estuviste con el interés, Padre, de poder tener la unidad, si no hubieron grandes hombres como Pablo que nos llamaron a la unidad en el cuerpo de Cristo. Sé, Señor, que quizá este mensaje para muchos podrá ser como muy retante, pero muy necesario. Te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo quien discierne los corazones, los pensamientos y penetra hasta lo más profundo, quien va a hacer que muchos hermanos se levanten al oír tu palabra y digan: voy a obedecer tu palabra y voy a romper con todas aquellas enemistades que hay en mi vida y voy a empezar a caminar en rectitud. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.